Sería porque Después. ya estamos en vivo. Muy buenas noches, estimadas hermanas, hermanos, amigos. Somos de la familia del Ministerio Internacional Tomando Mi Nación. Y le damos gracias a Dios una vez más porque somos favorecidos de estar esta noche con ustedes y es con los líderes máximos de este precioso y valioso ministerio, que son el apóstol Carlos Hugh Lewis y su señora esposa, la pastora Isolina de Sioux. Y estamos agradecidos con Dios porque tenemos una enseñanza muy efectiva, importante, necesaria. Así que, estimadas hermanas, hermanos y amigos, quédese conectado y también concentrado, porque vamos a recibir maná del cielo. El Señor nos bendiga a todos con su santo y bendito Espíritu. Apóstol Carlos Yu, gracias por la ayuda que nos da para entender estos temas sapiensales tan necesarios. Gracias. Qué bendición. Gracias, reverendo Giancarlo Rufa, por esta presentación y esta plataforma. Pastora Grace, Pastora Marcelita, Pastora Grace, Margarita, Mari Gómez, Pastora Janet, hermana Marlene Delgado, Martita Gagná, hermana Gloria y mi esposa, Pastora Isolina, con quien vamos a compartir esta noche. Amigos y hermanos, vamos a hablar de la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es inteligencia? Verdaderamente estos tiempos difíciles necesitamos estos consejos. Estaremos corriendo este viaje, inclusive invitándole a ustedes también, para que vaya con nosotros todo este viaje, este tour con estos temas de la sabiduría. Estaremos tocando los 150 salmos, los 31 proverbios y los libros sapiensales de Eclesiastés, Cantares y Job. Bueno, esta noche vamos con el segundo tema, ¿verdad? La serie Sabiduría de lo Alto. Esta noche tendremos la excelencia de la sabiduría. Bueno, pues yo voy a comenzar y voy a ir con Pastora Isolina secuencialmente compartiendo el tema de hoy, la cual pues estaremos ya iniciando. Vamos a ir, vamos a tocar 3 salmos, un proverbios y un libro de cantares. Salmo 4, del 4 al 5. Habla de el poder del silencio. Qué importante es, ¿verdad? ¿Verdad? Aún muchas veces nuestro Señor Jesucristo, Él callaba antes de responder. Dice así, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Qué interesante este Salmo 4, del 4 al 5. Dice, temblad y no pequéis. Tenemos que tener una postura de santidad, huir al pecado. Luego, meditar en nuestros corazones estando en vuestra cama. ¿Cuántas noches de madrugada, cuando estamos acostados, no nos viene un montón de fórmulas, pensamientos en nuestros corazones? Pero luego dice, callad. Amados hermanos, la sabiduría nos enseña a no reaccionar con ira muchas veces, sino guardar silencio y reflexionar. Hay momentos críticos en que quizás nos enojamos, pero acá dice, la sabiduría nos enseña a no reaccionar con ira, sino guardar silencio y reflexionar. En la calma, Dios habla y nos enseña a confiar en su justicia. En una oportunidad, una mujer fue injustamente acusada en su trabajo. En lugar de defenderse con enojo, decidió ella orar y callar. Días después,
Todo se aclaró y su jefe le pidió disculpa públicamente. Ella comprendió que el silencio en Dios vale más que 1000 palabras. Recuerde, amigos y hermanos, con este versículo sapiensal, Salmo 4, del 4 al 5, el silencio, el poder del silencio. El Señor dice, mía es la venganza, yo pelearé por vosotros. Así es que muy importante no enojarnos, callar y dejar la situación, los problemas en las manos de nuestro Padre Celestial. Muy bien, quiero dejar esta antorcha en la mano de Pastor Isolina, el tema que sigue. Qué precioso, ¿verdad? Este segmento que acaba de pronunciar el pastor Siu, el poder del silencio confiado. Y a mí me toca que hablarles de la mañana de sabiduría y esperanza. Y eso lo podemos ver en Salmos 5:1, donde dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David se inspiraba mucho y nosotros debemos de adquirir ese modelo, ese ejemplar. Existe una forma de disciplina en la oración matutina, que es el primer alimento en nuestro día a día, comenzando ese día dando el primer lugar a nuestro Padre Celestial, ya sea por gratitud o por el nuevo amanecer. También podría ser orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Por las situaciones económicas y por todo lo bueno o lo malo que estemos atravesando. Entregar nuestras inquietudes, buscar esa dirección, pero también repeler cualquier desafío adverso que pudiéramos enfrentar en nuestro diario vivir. Pero tener esa certeza y esa fortaleza de fe y con la confianza que todo lo demás vendrá por añadidura. El salmista aquí alza su voz diciendo, Rey y Dios mío. Esa relación personal es la base de confianza en que debemos de confiar con nuestro Padre Celestial y tener esa certeza que seremos escuchados, porque Él cada mañana, en las buenas y en las malas, siempre alzaba su voz al cielo. Un breve testimonio quiero decirles en mi persona. Yo tuve 4 partos normales, naturales, si se pudiera decir, y en uno de mis partos, en una situación de emergencia, uno se olvida orar. En una situación de problemas se le olvida orar. ¿Por qué? Porque se centraliza en el asunto, en el problema. Y a mí se me olvidó orar, era de madrugada, comenzaron los dolores fuertes y lo primero que hice fue despertar al pastor Stu y se me olvidó orar. Pero la ambulancia que nunca llegaba, en la camilla donde me habían puesto en el hospital se derrumbó, se cayó, literalmente hablando, se cayó. Y el doctor que me tenía que atender no estaba, me atendieron los hijos que estaban practicando en medicina y total que dije yo, algo estará pasando. Y en ese instante me puse a orar ante el Señor y yo con dilatación de 8, ya las mujeres me entienden a qué me refiero. En ese instante me puse a orar, sobre todo que me calmara el dolor que llevaba y
también pidiéndole perdón al Señor porque todo se me estaba descontrolando, ¿verdad? Y el nerviosismo también. Entonces, lo que quiero decirles es que a veces nosotros se nos olvida orar porque nos centralizamos, nos aturdimos en los problemas. Y es ahí donde Dios nos hace ese jaloncito de oreja para que nos demos cuenta de que no debemos de soltarnos de Él. Y creo que muchas veces nosotros debemos de tener esa fe, esa certeza de que Dios va delante de nosotros ante cualquier circunstancia. Pastor Siu. Amén, qué bendición. Gracias, Pastora Isolina. Me recuerdo de esos apuros que pasamos, ¿verdad? Yo solo escuchaba ahí, ¡pangán! Se cae algo, ¡pangán! Se cae algo. ¿Y qué era? La camilla donde estaba mi esposa con dilatación 8 se caía. Pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que ahí está. Tenemos nuestro hijo varón que pedimos al Señor. Queríamos un hijo varón y ahí Dios nos bendijo, Dios nos respondió. Qué importante de veras presentarnos delante del Señor todos los días, todas las mañanitas. Por eso tenemos la oración matutina. Bueno, otra parte de los consejos y sapiensales y cómo vivirla y aprovecharla. Salmo 5 del 11 al 12. El gozo que protege al justo. ¿Cuántos justos sabemos acá? Mire, y el gozo. ¿Cómo es que el gozo nos protege? Bueno, alégrense todos los que en ti confían. Tú, Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué tremenda palabra nos da Salmo 5, 11 y 12. Primero dice, alégrense, o sea, hay que estar contento y gozoso, aunque haya problema, aunque haya enemigos, aunque haya situación difícil, aunque haya persecución, aunque las cosas no estén bien. Dice, alégrense los que confiamos en el Señor. Luego dice el salmista, el rey David, tú Jehová bendecirás al justo. Otra vez, ¿cuántos justos sabemos acá? Y que Dios nos bendice. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ya sabe que es un escudo, ¿verdad? Es lo que te rodea, es lo que te protege. Con eso Dios te bendice, rodeándote con su escudo y con su favor. El sabio aprende a regocijarse. ¿Cuántos sabios hay acá? Aún en medio de las pruebas, el sabio está manso, tranquilo, con fe, esperando y hasta en cierto punto, tranquilo, gozoso. Porque sabe que el favor de Dios es su escudo constante. El favor de Dios es su escudo constante y su defensa es seguro. Un testimonio de una familia que perdió su negocio. De hecho, nosotros también pasamos un proceso similar, ¿verdad? Pues una vez pusimos un negocito y lo perdimos. Pero aquí estoy hablando, ejemplo, de otra familia también. Una familia perdió su negocio, pero siguió adorando y confiando en el Señor. Mire esta sabiduría. No te preocupes si algo no te salió bien. Eso no significa que el mundo se ha perdido. Eso no significa que para ti ya todo está perdido. Esta familia, después de que perdió su negocio, siguió adorando, siguió buscando la presencia de Dios. Y déjeme decirle, poco tiempo después recibieron una oportunidad aún mejor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hoy testifica que la alegría y la fe en Dios fueron su escudo en medio de una crisis. No importa en qué crisis estés pasando, pero hoy quiero decirte con este salmo, gózate, porque el Dios Todopoderoso es tu Señor. Pastor Isolina. Qué precioso, ¿verdad? El gozo que protege al justo. Y hoy les voy a hablar sobre la voz de la sabiduría
que llama. Y eso lo podremos ver en Proverbios 1:20. Dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mí, reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Qué precioso proverbio, Proverbios 1:20 al 23. Esto significa que la sabiduría de Dios no está oculta ni es exclusiva. Es decir, que está disponible y accesible para todos, según la circunstancia que sea. En cualquier tiempo nosotros podemos alcanzar un alma para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros aquí en Orlando vivimos al contorno de varias plazas. Y hay una plaza que ciertos evangelistas con megáfonos se ponen en las esquinas de los semáforos, en parqueos de las plazas comerciales, haciendo el llamado. Dice la Biblia que en los postreros días derramará su espíritu sobre toda carne. Y estos hombres valientes, hombres y mujeres y niños y familias valientes, porque andan pancartas, andan banderas, banderetas y haciendo ruido para atraer la atención a la gente, esparcen semillas de advertencia y centralización para alcanzar esa alma sedienta para nuestro Señor Jesucristo. También esta sabiduría se dirige a 3 tipos de personas. Dice que hay una pregunta retórica en el verso 22 que dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Estos 3 tipos de personas que rechazan su llamado son aquellas personas simples, son aquellas personas burladores y son aquellas personas necias. Ante estas actividades que hacen estos evangelistas espirituales, hay mucha gente con estas características que son simples, burladores y necios, pero sabemos que esa semilla que están esparciendo este grupo de evangelistas serán alcanzados. Ante estas actividades que hacen estas familias espirituales, hay mucho que preguntar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa simpleza? ¿Hasta cuándo esa indiferencia? ¿Hasta cuándo esos burladores? Eso es lo que nos está tratando de decir en este Proverbios, donde nos exhorta en el verso 23, dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Andan ciegos, sordos, mudos, pero tenemos esa fe y esa esperanza que cada semillita que están sembrando no va a ser en vano, no va a ser solo en el aire, más de algún día el tiempo de Dios es tan perfecto que tocarán esas almas y verán rendidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la valentía que hoy en día nosotros debemos de tener, tú y yo, de conquistar esos corazones sedientos, esos corazones opacados para nuestro Padre Celestial. Señor Siu.
Amén. Qué bendición. Gracias, Pastor Isolina. Continuamos con estos consejos sapiensales que estamos esta noche desarrollando. El tesoro más grande. ¿Cuántos de nosotros o cuánta gente en el mundo entero le gusta las piedras preciosas, el tesoro? Bueno, hoy en día está de moda, ¿verdad? Que andan buscando comprar su lingote de oro, el mejor ahorro. Proverbios capítulo 2, del 1 al 6. Si la buscas como a la plata y la examinas como a un tesoro, estamos hablando de la sabiduría. Si la buscas como a la plata y la examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Miren, mis amados hermanos, buscar la sabiduría como que buscáramos lo mejor del mundo. Bueno, de hecho es lo mejor, más que el oro, más que la plata. Entonces tendréis el temor de Jehová. ¿Cómo así que el temor de Jehová es más que el oro, que la plata y que la sabiduría? Cuando nosotros llegamos a tener ese temor de Jehová, no porque Dios sea malo, sino por reverencia, respeto, entonces hallaréis el conocimiento de Dios, o sea, la sabiduría. El sabio no se conforma con oír de Dios. El sabio lo buscamos con pasión. Mire, muchas veces buscar a Dios a medias no trae buenos resultados, pero cuando buscamos a Dios con amor, con pasión, con sacrificio, con abnegación, entonces hay mucha bendición. Quien anhela la sabiduría más que el oro, encuentra riqueza eterna en su presencia. Esto me lleva a un testimonio de una joven universitaria. Se propuso leer un capítulo de Proverbios cada día. Esa práctica le dio claridad en momentos difíciles. Mire qué importante es uno saber o vivir o tener la palabra de Dios. En los momentos difíciles, cuando usted se sabe la palabra, eso te da vida, eso te levanta. Y eso pasó con esta joven en la universidad. Se propuso leer un capítulo del proverbio por día. Entonces, esa práctica le dio claridad en momentos difíciles. Le ayudó a elegir amistades sabias y hoy reconoce que la verdadera riqueza está en conocer a Dios. ¿Cuántos de nosotros en un momento difícil, cuando estamos aturdidos, se realza la palabra que tenés aquí en la mente, en el corazón? Y eso es lo que nos levanta. Así es que, amigos y hermanos, la palabra del Señor, la sabiduría, es el tesoro más grande para nuestra vida. Pastor Isolina. Qué precioso momento, ¿verdad? De estar compartiendo esta sabiduría. Y en Proverbios 2:10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Esta es la sabiduría que guarda nuestro camino, que es la Biblia, el manual, el libro más vendido en el mundo, la Biblia. Ahí es donde nosotros encontramos ese camino de sabiduría. Este proverbio nos habla de tiempo y nos enseña en apropiarnos a la sabiduría y al conocimiento divino, no solo en el conocimiento intelectual, sino comprendiendo su profundidad e internalizar y aplicar a discernir lo bueno y lo malo con prudencia. En el verso 11, ahí nos podemos dar cuenta que nosotros disfrutamos esa confianza cuando tenemos esa protección y esa dirección en nuestro diario vivir. Quien nos
persevera de toda inteligencia es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, quien nos abre ese camino, quien nos guía ese camino a través de su palabra. Pastor Carlos. Amén, qué bendición. Continuamos, amados hermanos, con esta enseñanza de los sapiensales. La sabiduría vacía. ¿Qué significa? ¿Qué diría? ¿Cómo? ¿Qué significa para usted la sabiduría vacía? El vacío de la sabiduría de Dios. Eclesiastés 2:11. Mire, y es el rey Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? Es el rey Salomón el que pidió sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo. No pidió riqueza, ni gloria, ni honra. Pero Dios le dijo, por tanto, has pedido la sabiduría para gobernar mi pueblo. Te daré tanto esa sabiduría acompañado de riqueza, gloria y honra. Pero él mismo, Salomón, en Eclesiastés 2:11 dice, miré todas las obras de mis manos. He aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Qué tremendo, amigos, hermanos, familia, cuando usted te has realizado, te has esforzado, has sacado tu título de medicina, médico, ingeniero, o bien te has propuesto ser empresario, has hecho un gran negocio, has construido grandes edificios o muchos negocios, y al fin, después, mire, usted va, si no tiene a Dios, esa persona siempre va a tener un vacío en su vida. Y por eso Eclesiastés habla del vacío de la sabiduría de Dios. Él miró todas las cosas, lo que hizo la mano de sus obras, pero luego dice, vi que todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. Nada te puede saciar si no es la presencia de Dios que está contigo. Nada tiene sentido si Dios no está en el centro de tu vida. Toda obra humana sin propósito divino termina siendo un vacío sin fruto. No importa cuánto hagas, pero si no está Dios en todo lo que tú haces, dice un fruto vacío. Qué tremendo, ¿verdad? Tenía un amigo como testimonio, un amigo que logró éxito financiero, mucho trabajo, mucha finanza, pero aún en medio de él sentía un vacío profundo, bastante dinero, negocio, propiedades, y él decía, Carlos, algo me hace falta. Al entregar su vida a Jesucristo, porque tuve que evangelizar, le hablé del Señor, él le entregó su vida, entonces él encontró su verdadero propósito. Al entregar su vida a Cristo, comprendió que ninguna ganancia material podía llenar su alma. Desde ese entonces, usa todos sus recursos para servirle a Dios y halló el gozo que antes no conocía. Qué lindo, ¿verdad? Cuando tú encuentras que tu propósito primero es Dios y todo tu talento, capacidad, aun tus recursos, cuando tú lo usas para para glorificar el nombre de nuestro Señor, no hay gozo mayor que esa que no se puede comprar con ningún gozo. Pastor Isolina. Ah, la luz que nos guía entre las tinieblas. Eclesiastés 2:13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. El contexto de este verso nos da la enseñanza que todos vivimos en este globo terráqueo donde hay gente buena y gente mala. Todos lo sabemos, ¿verdad? Es obvio, porque el sol nace para todos y todo lo que acontece bajo este sol es motivo de reflexionar porque todo principio tiene un fin y todo ser viviente decide la vía perfecta a elegir su camino, ya sea de bendición o maldición. Pero como todos nosotros
somos faro de luz a las naciones y la luz debemos de guiar a otros que están en tinieblas. Eso entiendo yo en este Eclesiastés 12, 2, quiero decir, 2, 13 y 14. Un breve testimonio. Tengo una amiga de infancia que esta amiga cayó en los vicios de fumar y tomar porque cayó en una terrible depresión. Y siempre yo le decía que ese es trataba de darle, de hacerle entender el error en que ella estaba, la imagen maternal ante sus hijos, sus hijas, que es una excusa diabólica, le estoy resumiendo, ¿verdad? Que está perdiendo su situación económica, perdiendo su familia, perdiendo todos sus seres queridos, ¿verdad? Y ella no hacía caso. Y había tanta gente que le decían los mismos consejos, pero no hacía caso. Cuando ella toca fondo, buscó de Dios y hoy está lleno de prosperidad. Esa es la imagen que nosotros debemos de tener, ser perseverantes, luchar, de llevar esa luz divina en la oscuridad e iluminar esas almas sedientas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, esta amiga disfruta de un mini súper que tiene y se entretiene porque ya es de la tercera edad también, así contemporáneo nuestro, y hoy está en su en su pleno gozo de salvación, porque ella sabe en quién ha creído. Y Dios le sigue bendiciendo y lleva de victoria en victoria todos los días de su vida. Qué Pastor. lindo, wow. Qué tremendo, ¿verdad, Pastor Isolina, que nos acaba de decir, declarar Eclesiastés 2:13, la luz que guía entre las tinieblas, y esta hermana, ¿verdad? Tremendo testimonio. El valor del quebranto. Eclesiastés 2, del 17 al 18. Dice Salomón, aborrecí la vida por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces cerramos, amados hermanos y familia, todo lo que está debajo del sol, todo lo que está aquí en la tierra, dice Salomón, aborrecí la vida por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Me imagino que el hombre más sabio, más poderoso y más rico de ese entonces, cuando él vio que todo lo que hizo, todo lo que tiene va a ser pasajero, entonces dice, aborrecí la vida y vino aflicción en su espíritu. El quebranto revela lo frágil que somos. No somos eternos. Por muy poderoso, mire, el hombre más sabio, ya no está acá. Quedó sus palabras, la cual estamos nosotros estudiando, repasando, porque eso nos sirve a nosotros como ejemplo para la vida. Pero somos frágil. Ahí nos damos cuenta qué frágil somos aquí en la tierra. Y a la vez, cuánto necesitamos a Dios, usted y yo. En medio de la tristeza, la sabiduría divina produce humildad y nos hace ser dependientes del Señor. Recuerde que somos polvo, no somos eternos, no importa qué tan poderoso. En el mundo hay hombres poderosísimos, ¿verdad? Los políticos, los presidentes y los que dirigen la guerra, los que dirigen las leyes, son poderosísimos. Pero déjeme decirle, ellos son pasajeros también. Así es que, amados hermanos, qué bendición cuando entendemos lo que el rey Salomón dijo, aborrecí la vida por cuanto todo es vanidad, aflicción de el espíritu. El quebranto revela que somos frágil. Y conocí un amigo pastor, era un ministro, pues. Él muchas veces lo vi frustrado, como muchos líderes, como muchos pastores. Él se sintió frustrado al no ver fruto en su ministerio. En oración
Dios le mostró que su tarea era sembrar y no medir resultado. ¿Cuánto nos da paz sabiendo que cada uno tenemos una función importante? Dios le dijo, mire, tú no ves resultado, tú no tienes que hacer estadística. Tu trabajo es orar, clamar, servirme a mí y servir a tu prójimo. No midas los resultados. Yo no te mandé a medir resultados. Quiero tu relación conmigo, quiero tu relación con tu familia, quiero tu relación buena con tu prójimo. Entonces, este líder recuperó su paz, entendió que la sabiduría se perfecciona en los momentos de debilidad. Pastor Isolina. Qué precioso, ¿verdad? Pero ante todo este quebranto hay gozo. Y ese gozo hay que disfrutarlo porque Dios nos da ese gozo. Y lo podemos ver en Eclesiastés 2, 17 y 18. Y dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Cuando la depresión o el estrés domina las emociones, se sufre. Lo que acaba de declarar o de decir el pastor Sue es una expresión depresiva. Y eso, cuando uno se centraliza en esas emociones, nos domina y hay consecuencias porque nos encapsula en esos problemas. Pero cuando luchas con sabiduría, porque el mismo rey Salomón encontró esa sabiduría y ese conocimiento, hay logro. De todo el esfuerzo que uno mismo hace, es digno de disfrutar sin remordimiento, porque es bendición de Dios. Bajo este cielo, todos, pero todos sin excepción alguna, vivimos bajo esa dirección de vanidad. Hoy en día todos queremos cosas de último modelo, cosas recientes, cosas que surgen al instante y todos queremos vivir bien porque vivimos bajo un techo de competencias, de lucrarnos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener ese cuidado de dominar, de no dejarnos dominar por nuestras emociones. Pero también dice aquí que el pecador, en su afán vanidosa, vive afligido en reproducir más y más. Nosotros vivimos con una cierta medida, que si hay bien, si no, pues nos conformamos, ¿verdad? Pero el pecador vive con ese afán vanidosa, afligido en reproducir y amontonar riquezas para que al final se lo dé a quien Dios le agrada. Eso lo dice en ese verso. Aquí se aplica aquel dicho que dice que nadie sabe para quién trabaja. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que hayamos compartido en familia, en coinonía y que estos consejos nos sirva de estar compartiendo unos con otros, es para que nos multipliquemos y es lo que nosotros hemos vivido y hemos observado en otros compañeros que ha salido de situaciones pecaminosas a la luz, de las tinieblas a la luz y que todo lo que hemos hablado en esta plataforma o en este día sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Amén, Gracias, amén, Pastor amén. Isolina. Vamos a concluir con un versículo y luego con una oración para su vida, amigo hermano, y para esta plataforma.
Dice Eclesiastés 2 del 24 al 26. No hay cosa mejor para el hombre que comer y beber y gozar del fruto de su trabajo. El hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Oremos, familia. Padre, toda la sabiduría y entendimiento viene de ti. Gracias porque tu palabra nos enseña el valor de la prudencia, la obediencia y la gratitud. Hoy te pedimos que nos llena nuestros corazones con tu sabiduría celestial. Enséñanos a callar cuando sea necesario, a buscar cada mañana de ti, a caminar en luz aún en tiempos oscuros y a disfrutar cada bendición con humildad. Que tu sabiduría gobierne nuestras decisiones, guarda nuestros pasos y nos lleve a vivir con propósito eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias familia, gracias amados hermanos, qué bendición. Hoy pues es el segundo día, recuerde, vamos a tocar la serie de la sabiduría de lo alto todos estos meses, noviembre, diciembre, 150 salmos, 31 proverbios, Eclesiastés, Cantares y Job. Amados hermanos, nos vamos a despedir con un fuerte abrazo, un abrazo dioso, deseándole que el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, especialmente a nuestros amados hermanos que nos ven por Facebook Live. Buenas noches a cada uno de ustedes. Que Dios Amén.